Buen día, profesor, público oyente. En esta presentación, mi persona, Gabriel Emiliani, tendrá el gusto de hablarles un poco acerca del electromagnetismo en las telecomunicaciones. Y como primer punto, partamos definiendo qué es el electromagnetismo y qué son las telecomunicaciones. Y bien, el electromagnetismo es la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. Es decir, describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. Los principios del electromagnetismo se encuentran aplicaciones diversas en distintas disciplinas, tales como las microondas, antenas, máquinas eléctricas, comunicaciones por satélite, la fibra óptica, la conversión de energía electromecánica y la observación remota. Los dispositivos electromagnéticos incluyen transformadores, relés, radio, TV, teléfonos, motores eléctricos, líneas de transmisión, guías de onda y láseres. Aquí en este diagrama podemos tener una visualización de lo que es el espectro electromagnético, con la cual las telecomunicaciones se dan principal y mayormente en la radio onda, pero también se puede ver el caso de las microondas e infrarrojo. Bueno, la telecomunicación es toda transmisión y recepción de señales de cualquier naturaleza, típicamente electromagnéticas, que contengan signos, sonidos, imágenes o, en definitiva, cualquier tipo de información que desee comunicar a cierta distancia. Por metonimia, también se denomina telecomunicación o telecomunicaciones a la disciplina que estudia, diseña, desarrolla y explota aquellos sistemas que permiten dichas comunicaciones. Y bien, pasamos a la aplicación del electromagnetismo en las telecomunicaciones. Como primer punto de esta sección, tenemos el telégrafo, que este no es más que un aparato o dispositivo que emplea señales eléctricas para la transmisión de mensajes de textos codificados como con el código Morse, mediante líneas alámbricas o comunicaciones de radio. El telégrafo eléctrico reemplazó a los sistemas de transmisión de señales ópticas de semáforos, convirtiéndose así en la primera forma de comunicación eléctrica. Este último mencionado se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX. Tiene su origen en multitud de experimentos y nuevas tecnologías, por lo que no se puede mencionar un único inventor, aunque sí algunos nombres importantes. Tenemos, por ejemplo, el diplomático ruso Pavel Schilling construyó en 1832 en su propio apartamento un telégrafo electromagnético que usaba 6 galvanómetros como receptores cuyas agujas señalaban el carácter enviado. Otro ejemplo lo encontramos en los célebres científicos Gauss y Weber, quienes en 1833 instalaron una línea telegráfica entre la universidad y el observatorio astronómico de Gotinga, donde ambos trabajaban. Consiguieron comunicarse haciendo mover la aguja de un magnetómetro con los que coordinaban el tiempo y llegaron a desarrollar un código de 5 bits. Entre los telégrafos podemos ver este de aquí, que fue utilizado para transmisiones en código Morse, y este de acá es un diagrama del receptor de telégrafo Gauss-Weber de 1833. Como segundo ejemplo, también tenemos los cables submarinos, lo cual un cable submarino o interoceánico es aquel cable de cobre o fibra óptica instalado sobre el lecho marino y destinado fundamentalmente a servicios de telecomunicación. El desarrollo de la telecomunicación en el último tercio del siglo XIX estuvo marcado por la cooperación internacional en la telecomunicación, que tuvo sus inicios en las actividades cotidianas de los telégrafos, que en las propias fronteras de las distintas naciones de la época se intercambiaban y traducían los mensajes fronterizos. Sin embargo,
los mares y los océanos constituían una frontera natural difícil de evitar. Durante este siglo se investigó el uso de medios de transmisión de forma simple de hierro o cobre y en la mayoría de ocasiones sin recubrimiento externo. Cabe recordar que la forma de investigar de la época era el ensayo y error, en la que se probaban decenas de materiales para solventar un problema hasta dar el óptimo. Actualmente los cables submarinos de fibra óptica son la base de la red mundial de telecomunicaciones. El cable submarino se muestra como una solución robusta y eficaz por la resistencia ante inclemencias meteorológicas, menor latencia y mayor ancho de banda en la comunicación por satélite. Todo lo cual lo posiciona como una infraestructura más fiable y de mayor capacidad, y una vez instalada y probada. Aquí podemos ver cómo instalaban una salida de cable de Italia a Estados Unidos de aproximadamente 4.704 millas náuticas de largo. Como tercer ejemplo de la aplicación del electromagnetismo en telecomunicaciones tenemos la radiocomunicación, que esta no es más que una forma de telecomunicación que se realiza a través de ondas de radio u ondas hertzianas, a la que a su vez está caracterizada por el movimiento de los campos eléctricos y campos magnéticos. La comunicación vía radio se realiza a través del espectro radioeléctrico, cuyas propiedades son diversas, dependiendo de sus bandas de frecuencia. Así tenemos bandas conocidas como baja frecuencia, media frecuencia, alta frecuencia, muy alta frecuencia, ultra alta frecuencia, entre otras. En cada una de ellas, el comportamiento de las ondas es diferente. Aunque se emplea la palabra radio, las transmisiones de televisión, radio, radar, telefonía móvil están incluidas en esta clase de emisiones de radiofrecuencia. La transmisión y recepción de ondas de radio se realizan con una antena, un dispositivo que transforma variaciones que se le aplica a las ondas electromagnéticas y viceversa. Aquí podemos ver un ejemplo de una antena para las transmisiones de señales electromagnéticas. Como cuarto ejemplo, tenemos los teléfonos. Los teléfonos móviles han adquirido un papel fundamental en el mundo de la telecomunicación y ya han pasado a ser productos de primera necesidad en nuestra vida diaria. Pero ¿cómo lograr un aparato así de pequeño que podamos comunicarnos desde cualquier lugar con cualquier persona que está lejos? Bien, se los explico. Los teléfonos móviles modernos pueden realizar llamadas gracias al apoyo de centrales de conmutación móvil, que contienen los datos principales de nuestras tarjetas SIM y se encargan de enviar las llamadas a los destinatarios correctos. Tratemos de analizar de cerca cuáles son los componentes principales de un teléfono móvil y qué ayudan a transferir una llamada. Cuando iniciamos una conversación telefónica, un micrófono graba nuestra voz. Dicho micrófono no es más que un dispositivo de control y transductor de sonido que transforma la presión acústica en señal eléctrica. Una vez la onda sonora de nuestra voz se transforma en una señal eléctrica, esta señal es pescada por un sensor diminuto en el interior del teléfono que se llama sensor SMEM. Básicamente este sensor se encarga de leer la onda eléctrica de nuestra voz muchísimas veces por segundo y la digitaliza. Y de esta manera pasamos del mundo analógico al mundo digital, ya que la onda se convierte en simples valores simbolizados en secuencias de ceros y unos. De este modo, una vez nuestra voz se transforma en una señal digital, va a poder ser memorizada fácilmente y seguidamente será enviada mediante la antena. La antena envía la señal digital de nuestra voz bajo forma de onda electromagnética. Esta onda es capaz de transmitir los ceros y los unos de la señal, modificando adecuadamente sus propios valores de amplitud, periodo y frecuencia, o cambiando la combinación de estos. Tomando por ejemplo la frecuencia
Los ceros se transmiten bajo forma de onda de baja frecuencia, mientras que los unos se transmiten bajo forma de ondas de alta frecuencia. Las ondas electromagnéticas que contienen los datos de nuestra voz tienen que ser capaz de alcanzar el auricular del teléfono de la persona con quien queremos hablar. Lamentablemente, las ondas electromagnéticas no son capaces de recorrer largas distancias y pierden su potencia cada vez que su trayectoria se ve desviada por edificios de gran volumen, por dispositivos electrónicos o en caso de sufrir condiciones meteorológicas adversas. Sin embargo, incluso aún no presentándose ningún impedimento a lo largo de la trayectoria de la onda, ésta no podía seguir adelante hasta el infinito, a causa de la curvatura de la Tierra. Es por esta razón que se han ido instalando un tipo de antenas específicas que conocemos con el nombre de estaciones base, también llamadas BTS. Estas usan la tecnología móvil para transmitir la onda electromagnética al destinatario correcto. Las BTS se encuentran distribuidas por el territorio de manera a poder dividirlo en muchas zonas hexagonales. Llamaremos a cada una de estas zonas torres de señal. Las torres de señal disponen de su antena con sus propias bandas de frecuencia. Normalmente, estas torres de señal están conectadas entre sí mediante radioenlaces, cables de fibra ópticas especiales soterrados, incluso en el fondo del océano para así asegurar las conexiones a nivel nacional e internacional. Tal y como ya hemos mencionado, la onda electromagnética emitida por el teléfono contiene los datos sobre nuestra voz. Esta onda, a su vez, llega hasta la antena de la torre de señal, ubicada dentro de la zona hexagonal donde nos encontramos en ese momento. La torre de señal convierte la onda de impulsos de luz que son seguidamente transferidos y llegan a la ciudad transceptora en la base de la torre. Una vez allí, esta se encarga de reelaborar la señal y mandarla a la torre donde se encuentra el destinatario. Aquí podemos ver un ejemplo de una radiobase de telefonía celular. Las telecomunicaciones y salud. En la actualidad, casi todas las telecomunicaciones se realizan usando fenómenos electromagnéticos, excepto las que se realizan por correo postal, mensajeros, entre otras. Estas comunicaciones pueden realizarse por medio de transmisión guiados o no guiados. Los medios de transmisión guiados son los cables que no tienen mayor incidencia en la salud, más que la que pueda producir la toxicidad de sus materiales. Son los medios no guiados que usan el entorno abierto como medio los que pueden reportar un mayor riesgo para la salud. Tanto la energía eléctrica como la magnética son dos manifestaciones de la energía electromagnética, por lo que la misma manera que una corriente eléctrica puede llegar a ser perjudicial para la salud, encontrarse inmerso en un campo electromagnético también puede serlo. Todo depende de cómo energético sea ese campo. En el caso concreto de las telecomunicaciones, que usan formas de radiación no ionizante, los factores que hay que tener en cuenta son la potencia de la antena que genera el campo electromagnético y la distancia de esta. La potencia representa la energía emitida por unidad de tiempo, mientras que la distancia reduce los efectos del campo con un factor cuadrático, como en el caso del sonido, por lo que al estar a n metros de la antena, los efectos del campo se reducen n al cuadrado de veces, teniendo en cuenta que n es un número entero. En este sentido, las tecnologías de uso cotidiano se presuponen seguras para el cuerpo humano, pues se diseñan para hacerlo. Los estados limitan la potencia que una antena puede emitir para que no llegue a ser perjudicial para la salud. Sin embargo, son los efectos a largo plazo o las exposiciones a muchos campos electromagnéticos de distinta naturaleza lo que es objeto de estudio hoy en día. Ciertas instalaciones sí que son inseguras sin lugar a dudas, como una antena emisora de amplitud modulada que da servicio de radio a todo un país o una estación de radar, pero se encuentran debidamente señalizadas. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.